Hace algunos años me di cuenta que me había enamorado de la iglesia y no entendía lo que significaba. Pensaba que mi iglesia era la iglesia. Me explico. Y Dios me hizo entender que aun cuando amo y amo profundamente nuestra comunidad, amo mucho más a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es mucho más grande que la comunidad. La comunidad es hermosa, la amo, pero somos apenas una parte de algo más grande que se llama el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia del Señor. Y yo recuerdo un día cuando estaba leyendo el libro de los Hechos, y quiero que me acompañen por favor al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42 en adelante, dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y participaban juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor, y se dedicaban a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y aquí permítame hacer una pausa. ¿Usted ha tratado de imaginarse cómo se vive bajo un temor reverente? ¿Cómo es que se expresa el temor reverente? ¿De qué manera es que alguien en su día a día puede reflejar que tiene temor reverente? Porque eso es lo que dice, ¿no? Había un profundo temor reverente sobre todos ellos, no solo sobre unos, sino sobre todos. En ocasiones estoy tratando de hacer el ejercicio de entender cómo era esa dinámica de relaciones sanas, respetuosas, de pureza, pero con genuina conciencia del Señor y el temor del Señor siendo parte de cada conversación. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. ¿De qué forma el temor se conecta con los milagros? ¿De qué forma el temor abre las puertas a los milagros? Hemos visto milagros en esta comunidad. Hemos visto gente ser sanada de cáncer, literalmente con sentencia de muerte. Y me pregunto, Señor, ¿de qué manera el temor que tenemos como iglesia abre puertas? Porque así dice, ¿no? Un profundo temor reverente vino sobre ellos y los apóstoles realizaban señales milagrosas y maravillas. ¿De qué forma se conecta lo uno con lo otro? Ahora, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, algo que hacemos por ejemplo el domingo, y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propias propiedades y posesiones, y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Esta comunidad tenía la capacidad de ser observadora. Usted sabe, hemos escuchado entre nosotros un dicho: ojos que no ven. Entonces, por eso ante la necesidad prefiero mirar a otro lado. Pero esta comunidad era consciente de lo que sucedía a su entorno, a su alrededor. Entonces ellos miraban, no porque sean sapos, curiosos, usted sabe, no, chismosos, sino porque realmente eran conscientes de lo que estaba pasando y ellos estaban dispuestos incluso a despojarse para poder ayudar a los que estaban en necesidad. Su capacidad de observación era tal que anhelaban no tener personas en necesidad. Adoraban juntos, dice el verso 46, juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo, diga conmigo, todo el tiempo. Si alguien hoy pasa mucho tiempo en la iglesia, ya lo miran raro en la casa. Fui pastor de jóvenes y lidié con muchas conversaciones con los padres diciendo a sus hijos: ya solo falta que te lleves la cama a la iglesia. Todo joven que creció en el ministerio de jóvenes escuchó a su padre alguna vez decir, cuando veía a su hijo enamorado del Señor, muy apasionado por él: ya solo te falta llevar la cama y vivir, porque pasaban todo el tiempo en la iglesia. Pero esto era parte de esa naturaleza de esta iglesia que había iniciado en el libro de los Hechos. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Si usted alguna vez se preguntó de dónde sale el nombre comunidad cristiana y no ha estado en el crecimiento o no ha venido a los desayunos de conexión, le anticipo un poquito, es de aquí.
Recuerdo el día que estaba leyendo la Biblia y estaba en oración, preguntándole a Dios, Señor, ¿cómo deseas que sea la iglesia? ¿Cómo deseas que demos forma a esa cultura que estamos llamados a construir desde cero? ¿Y cómo nos llamaríamos? Recuerdo el día que Dios habló a mi mente y a mi corazón con tanta claridad y me dijo, déjalo simple, manténlo simple. ¿Y cómo es eso? Y leyendo Hechos capítulo 2 aparece esto, comunidad cristiana. Esto lo estaba leyendo en la Nueva Traducción Viviente, que es justamente la que estaba leyendo en aquellos días. Entonces, de ahí nace nuestro nombre. Podemos conversar de eso mucho más en los grupos de conexión, de comunión o en el crecimiento. Pero ¿qué es lo que tiene esta iglesia? Que enamora al Señor. Ojo con esto. ¿Quiénes se han enamorado? Levántenme la mano los que se han enamorado. ¿Quiénes se dieron cuenta que su amor iba creciendo con el tiempo? Levanten la mano los que iban experimentando que su amor iba creciendo. En lugar de crecer bajaron las manos, me preocupé. ¿Quiénes han batallado para que su amor se mantenga? Ok. Ay, Jesús. Ahora, te voy a dejar saber algo. Nosotros vamos creciendo en amor. Pero tú sabes que el amor no crece, el amor de Dios no crece. Él nos ama igual, siempre. Su amor no crece, Él nos ama exactamente igual. Es decir, no hay nada que tú hagas que haga que Él te ame más. Tú sabes, cuando uno está de galán, uno lleva flores, uno se pone romántico, uno hace su mejor esfuerzo para enamorar más a la chica y entonces el amor va creciendo, se va cultivando y eso está bien porque es un plan humano, pero Dios nos ama exactamente igual. Él no nos ama más ni nos ama menos, Él nos ama de manera igual. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que tiene la iglesia que la amas profundamente? ¿Qué es lo que tiene la iglesia que tu amor hace que regreses por ella? Porque uno de enamorado, sí o no, que hace locuras. Dígame, caballeros, ¿de enamorados hicieron o no locuras? Yo crecí en barrio y yo por amor me metí a un barrio más peligroso que mi barrio. Usted me está captando. Uno no mide riesgo, uno solo va porque está enamorado. Y yo recuerdo que yo iba y alguna vez les conté que hasta me robaron en el barrio, pero por amor todo vale. Entonces yo iba y visitaba a Katy en el barrio y obviamente no medía el riesgo. Y yo decía, Dios, o sea, ¿qué tipo de amor tienes por nosotros? ¿Qué es lo que te enamora de la iglesia que estando mal, porque el mundo está mal, vas a volver por ella? Porque déjeme decirle, Cristo va a regresar por su iglesia. Él va a regresar por su iglesia. Esa iglesia que Él la llama el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la casa de Dios, la esposa, la novia de Cristo, el templo de Dios, el edificio espiritual, el rebaño de Dios. Todas estas son frases o expresiones usadas en la Biblia. Pueblo santo, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, la viña del Señor, la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial. Todo esto son formas en las que Él se expresa de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué te enamora de ella? Si para ser honestos, somos imperfectos. Y digo esto con mucho respeto. ¿Por qué las chicas cuando salen se maquillan? ¿Por qué? O sea, son bonitas obviamente en estado natural, pero ¿por qué se maquillan? Me explico, ¿no? Entonces, bueno, y no solo las chicas, yo veo también, he conocido de chicos que tú sabes, se van poniendo sus cositas y yo, bueno, ok. Pero el punto es este. Dios nos conoce al desnudo. Él sabe todo de nosotros. Por más que maquillemos, tú sabes, con palabras bonitas para que nos vean bien en la iglesia, Él conoce todo de nosotros. Y aún así nos ama. Hay hombres que a lo largo de la historia han tratado de expresar lo que es la iglesia. Por ejemplo, hay un pastor muy contemporáneo, Rick Warren,
Probablemente usted leyó alguna vez el libro Una vida con propósito. Si no lo ha leído, es un clásico que vale la pena leerlo. Él dijo, ya se retiró del ministerio, él dijo esto: la iglesia no es un lugar al que se va, porque déjame decirte, no es un lugar, es una familia a la que se pertenece. Es interesante la reflexión que él hace, porque a veces la gente dice voy a la iglesia. La razón de que nosotros no usamos el término iglesia sino comunidad es porque no queremos que se siembre en la mente de la gente el hecho de voy a un lugar, sino voy a un encuentro. Por eso es voy a la comunidad, no a la iglesia, sino a la comunidad, pero representan lo mismo, vienen del mismo término. Ahora, un hombre mucho más antiguo, uno de los primeros padres de la iglesia, de los primeros hombres que dejaron pensamientos, San Agustín, dijo lo siguiente: la iglesia no es un museo de santos. Diga conmigo, no es un museo. Ahora mire a su vecino. Dígale, yo sé que eres la obra maestra de Dios. Dígale, yo sé que eres la obra maestra de Dios. Porque así dice Efesios 2:10. Eres la obra maestra de Dios. Pero dígale, no tienes que mostrar apariencia. Dígale, no tienes que mostrar apariencia. Porque somos una obra en construcción. Entonces la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital para pecadores en proceso de redención. Es verdad que el Señor me ha limpiado, pero me está transformando. No crea que soy perfecto, nadie lo es, pero estamos en el proceso de la transformación. Así que mire a su vecino y dígale, eres una obra en construcción, dígale, por eso te voy a dar gracia, dígale, por eso te voy a dar gracia. Ahora, hubo un hombre, un teólogo alemán, que vivió en los días de la Alemania nazi. Él veía cómo el gobierno de Hitler condicionaba el mensaje de la iglesia, porque algo que sucede en muchos países comunistas a lo largo de la historia o totalitarios es que silencian la verdad. Entonces, Hitler veía en la iglesia una amenaza contra sus posturas y este hombre, teólogo alemán, Bonhoeffer, se convirtió en una voz que era incómoda y lo asesinaron. Esto fue en realidad interesante. Es historia dolorosa, pero interesante. Lo matan. Pocos días después de su muerte, a los pocos días, cae el gobierno nazi y no pudo ver, pero él era consciente de que la iglesia era mucho más que una institución direccionada con un discurso. Y él dijo lo siguiente: Dios nos llama a la comunión y no al aislamiento. Ser cristiano en solitario es tan contradictorio como un soldado sin ejército o como una oveja sin rebaño. No hay forma de decir soy cristiano y vivir aislado. No cuando soy parte de la familia de Dios. No cuando soy un ladrillo del templo, del edificio de Dios. No cuando soy parte del ejército de Dios. No cuando soy parte del rebaño de Dios. No cuando entiendo que Dios me ve como un cuerpo. No hay forma en la que yo diga vivo mi vida cristiana, mi fe de forma aislada. Y durante estas semanas quiero llevarte en una conversación donde hablaremos acerca de aquello que enamora a Dios, aquello por lo que Dios se enamora de ti, pero no solo de ti, sino de la iglesia. Al final tú y yo somos parte de ella. Y no tengo mucho tiempo en esta mañana, así que voy a compartir solo la primera de las imágenes que tengo en la mente, y es una mesa. Ahora, yo traje esta mesita, permítame confesarles algunas cosas. Esta mesa yo la tengo en el patio de mi casa. La traje porque recientemente, ustedes saben, visitó mi pastor nuestra nación. Estuvimos compartiendo y en esta mesa tomamos un tiempo para conversar. Estábamos afuera en el patio, sentados. Yo estaba aquí, él estaba de este lado y estábamos conversando. Hay cosas que ocurren en una mesa que tienen el poder de cambiar por completo la vida. La mesa es un lugar para compartir. La mesa es parte de nuestra vida. Y cuando tú ves a Jesús, Jesús siempre está sentado en una mesa compartiendo, no solo con los discípulos,
sino también con gente que no daba el estándar, tú sabes, de gente buena, de gente religiosa. Es más, cuando se nos habla en Apocalipsis, Él dice, yo estoy tocando la puerta, estoy esperando que abras, entonces yo entraré y cenaré contigo. Cenar implica sentarse en un lugar a compartir. Es imposible vivir nuestro día a día sin estar en una mesa. Todos crecimos viendo una mesa como parte de nuestra vida. Es raro no tener mesa. Es rarísimo no sentarnos alrededor de ella a lo largo de la vida. A veces puede ser improvisada. Yo recuerdo cuando era pequeño y peloteaba en el barrio. Después de pelotear, uno se sentaba en la vereda y como tú sabes, uno era pelado, no tenía plata, entonces uno compraba una Coca-Cola y pan. Y ahí comíamos y compartíamos y disfrutábamos y teníamos pláticas, estábamos comiendo y esa era una mesa improvisada, pero una mesa donde reíamos, donde llorábamos, donde abríamos el corazón. Yo recuerdo muchas de esas escenas a lo largo de mi vida. ¿Por qué? Porque la mesa es el lugar de la comunión. La naturaleza de la mesa es invitarnos a tener comunión. Comunión es la común unión. Y hay mesas donde nos sentimos cómodos. Hay gente que de repente en la universidad comparte con sus amigos, como obviamente tienen cosas en común, como la carrera, las materias que ven. Entonces es cómodo sentarse en la mesa y compartir con ellos porque hablan del mismo idioma, las mismas cosas. He visto hombres de negocios sentarse en la mesa y como hablan el mismo enfoque, es cómodo para ellos incluso entrar en una negociación que puede ser tensa, pero que termina en un apretón de manos. Grandes negocios se hacen alrededor de una mesa. Hay mesas que compartimos, quizás la más hermosa es la mesa de la familia, si es que el hogar tiene armonía. Yo recuerdo disfrutar comidas increíbles a lo largo de mi vida en la mesa con mis padres. Ahora, yo no sé exactamente qué tan cómodo sea, pero también entiendo que hay veces donde uno no se siente cómodo en una mesa. Porque uno siente que no encaja, que le resulta difícil y uno no conecta porque no sabe. Vea, yo les voy a contar un secreto. Hoy la pastora no está un poco de caída de salud. Y yo recuerdo que un día fuimos a un retiro de pastores, hace algunos años, y estábamos en un hotel lujoso y teníamos la cena de clausura y era una cena de gala. Entonces, usted sabe, uno es guayaco, uno creció, uno come, uno disfruta y bueno, está bien. Y llego a ese hotel al momento de la cena y obviamente pues nos sirven, me sirven un bol y literalmente había una flor y 3 granitos. O sea, yo dije, Dios, o sea, yo sé que los ricos comen poco, pero esto ya me siento a nivel realeza, Dios mío, o sea. Y yo estaba ahí en la mesa y yo veía a los demás y yo no sabía qué hacer. Qué raro que me sentía. Entonces como mi esposa es más fina, yo dije, lo que ella haga, yo hago. Y yo me sentía desencajado. Qué raro. Y de repente veo tantos cubiertos a la derecha y tantos cubiertos a la izquierda y yo digo, no creo que me sirvan tantos para esto. Qué incómodo que fue ese momento. Pero ¿sabes qué? El hecho que Jesús tiene una mesa, la mesa de Él es tan amplia que Él invita a comer al rico y al pobre en la misma mesa, al mestizo y al indígena en la misma mesa, al blanco y al negro, al intelectual y al que no tiene conocimiento. Él nos invita a sentarnos a hombres y a mujeres en la misma mesa. Y sabes, hay un hecho real. Yo recuerdo también días en los que yo llegaba de trabajar, estando todavía soltero, y llegaba a casa de mis padres y comía solo. Díganme si es o no es así. Qué feo que se siente sentarse a comer solo. Qué sensación tan extraña, tan difícil de experimentar. La común unión es la que nos invita a tener cosas compartidas. El enemigo quiere dividir. He visto muchos matrimonios que dejan de comer juntos porque están divididos.
He visto padres e hijos dejar de comer juntos porque están divididos. He visto escenas donde los hijos no quieren comer en la mesa porque la mesa, en lugar de ser el lugar de encuentro y de reconciliación, se convirtió en el lugar del conflicto, de la pelea, de la conversación incómoda, pero no incómoda sanadora, sino incómoda destructiva. Hay mucha soledad, mucha segregación. Cada vez es más difícil encontrar un lugar al cual pertenecer, pero damos gracias a Dios que nos invita a entender que la mesa, la iglesia, está siempre alrededor de una mesa como un punto de encuentro donde podemos ser reconectados con Dios, porque Él nos acepta a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras imperfecciones. Él nos invita a reconciliarnos. Hay una historia que conocí hace poco. Una niña afroamericana, Ruby Briggs. En los años 60, esta niña afroamericana, con solo 6 años, fue la primera niña que se incluyó en una escuela de blancos. Usted probablemente ha conocido la lucha racial histórica en los Estados Unidos. Esta niña en Nueva Orleans fue la primera niña en ingresar en un entorno donde solamente asistía gente de color blanco. Estos hombres, esto es una foto original, estos hombres eran agentes federales que la acompañaban. ¿Por qué? Porque cada vez que iba de camino era agredida emocionalmente con gritos, con violencia. Cada vez que estaba dentro de la escuela, la gente la marginaba. Yo no sé si usted ha visto, probablemente sí, las mesas en las escuelas públicas en los Estados Unidos. Son mesas largas muchas veces. Y ella se sentaba sola por un año. Nadie se sentaba con ella. Solo trato de imaginar cuánta soledad, cuánto rechazo, cuánta angustia debió sentir. Ella era cristiana. Ella dijo luego en una de sus confesiones, ya en la etapa adulta, que su fe en el Señor le ayudó a sostenerse a pesar de la soledad que sentía en cada receso, cada recreo. Llega otra maestra al grupo poco tiempo después. Ella había sido formada en Boston, Barbara Henry, que es la persona que ustedes ven acá en la foto que está a mi izquierda. Barbara Henry decide sentarse con ella. Ella decide usar la mesa donde había sido el símbolo del aislamiento y del rechazo como un espacio de inclusión, de aceptación, de dignidad. Mientras las multitudes insultaban y la rechazaban por el color de su raza, esta mujer, maestra, con un corazón como el que Dios anhela que tengamos nosotros que nos llamamos iglesia, ella la aceptó y le dio dignidad, le dio valor. Era 6 años, nada más. Solo 6 años. Tengo la oportunidad de conversar con mucha gente. Y como la mesa es un lugar de comunión, podemos tener conversaciones a veces muy dolorosas. Recuerdo el día que alguien me pidió mi número, se lo di, y me senté con esa persona por 3 horas, 3 horas. Nos sentamos en un café, estábamos compartiendo, y me dijo: pastor, hace unos días me quise suicidar. Estaba caminando en el puente que conecta Guayaquil con La Joya, Daule, el nuevo puente, sin trabajo. Perdí a mi familia, sin esperanza, sin nada. Ni siquiera había estado en una iglesia, o sea, no tenía nada y quería tirarme. Estas fueron sus palabras, quería lanzarme. No me pregunte, pastor, cómo. Mientras voy caminando al puente con la firme determinación de lanzarme, recibo una llamada que nunca sucede. Mi hija pequeña, no vive con ella, pero mi hija pequeña me llama y me dice lo que nunca me dice: te amo, papi. Por esa razón no me lancé y decidí buscar ayuda y terminé aquí y quería conversar con usted y no sabía si era posible. Pero estábamos en esa mesa y durante 3 horas él estaba compartiendo todo su dolor. Porque sabes que hay mucha
necesidad. Hay mucho dolor. Hay gente que batalla y se ahoga en la angustia por no tener la luz de Cristo. Y la mesa de Cristo es una mesa lo suficientemente amplia para recibir a todos a pesar de su pasado, a pesar de sus fracasos, a pesar de cualquiera sea su historia. Mira lo que dice Marcos capítulo 2. Sucedió que estando Jesús en la mesa, en la casa de Leví, Leví era Mateo, el discípulo, estaba en la mesa de Leví. Usted sabe, era visto como un hombre corrupto, porque los cobradores de impuestos era gente que literalmente, en términos generales, no específicos, pero en términos generales, abusaba de otros. Tomaba el dinero, extorsionaba a otros, abusaba de su autoridad, del poder que tenían para quitarle los recursos a otros. Y entonces los cobradores de impuestos eran vistos como gente mala, gente sin misericordia, gente sin escrúpulos, gente realmente perversa que se vendían a Roma a costa de su propia gente. Entonces estos recaudadores se sentaron con Jesús y habían pecadores que se sentaron con él y con los discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Así que Jesús contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es una mesa donde podemos tener conversaciones que nos reconecten con el corazón de Jesús, con el corazón del Padre, que Él abraza a todos. Entonces uno se da cuenta de que uno realmente está para llorar con el que llora, pero también reír con el que ríe, para levantar al caído, que Él está literalmente para todos, invitándonos a tener conversaciones honestas, no solamente con Él, sino con la gente a nuestro alrededor. Cuando nos unimos en Él, en esa mesa, Él santifica nuestras relaciones. Él renueva nuestras mentes, nuestros corazones. Por eso es que podemos ir creciendo en Él y podemos ser transparentes, aprender a rendir cuentas unos con otros, aprender a literalmente advertir al que está en riesgo, a levantar al caído, a llorar con el que llora, a acompañar al que está en la batalla, a no dejar solo a nadie. La mesa no solamente es el lugar de encuentro y de comunión, también es el lugar de alimento. Jesús es el pan de vida, ¿cierto? Y Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Cuando yo me siento en la mesa del Señor, la palabra alimenta mi vida. Yo he tenido conversaciones en la mesa, no solamente con mi familia, sino también con mis amigos. Y muchas de esas conversaciones en la mesa han tenido el poder de cambiar la forma de pensar. No porque esté lavando el cerebro a nadie, sino porque hemos abierto la palabra y hemos permitido que la palabra alimente nuestra mente, nuestro corazón. Ella nos ha ayudado a nutrirnos, a crecer. Ella nos ha revelado cosas. Ella nos ha dado la oportunidad, porque Jesús es el pan de vida. Entonces cuando como el pan de vida, cuando lo como a Jesús, cuando tomo sus palabras, oh, vaya que cambia mi manera de pensar. Empiezo a madurar. Recuerdan los días de su infancia comiendo en casa, ¿cierto? Cuando mamá estaba preparando los alimentos y empezaba a servir, ella no sabía, entonces ella preguntaba algo. ¿Qué preguntaba mamá usualmente? ¿Quién falta? ¿Alguien recuerda a mamá preguntando quién falta? ¿Sí recuerda? Mamá no pregunta cuántos faltan. Mamá pregunta quién falta. Entonces uno llegaba y se sentaba. Y no digo que esté mal preguntar cuántos, pero ¿quiénes es antes que cuántos? ¿Quiénes es un nombre, es un rostro, es una historia? Entonces cuando mamá preguntaba ¿quién falta?, porque ella quería saber a quién no le había servido, porque también dependiendo de quién era, servía más o servía menos, ¿no, verdad? Porque tú sabes, si era Juan el que faltaba y Juan iba al gimnasio y estaba en su adolescencia, métele más arroz. Pero si
si era Lourdes la que faltaba. Y tú sabes, Lourdes no come mucho y además ella se ve, entonces, ok, entonces el quién era importante. Cuando estaba Isaías viendo toda la gloria, wow, él escuchó una voz. La voz no preguntó, ¿cuántos irán por nosotros? La voz preguntó, ¿quién irá por nosotros? Cuando Jesús estaba en la multitud y una mujer lo toca, Jesús no preguntó, ¿cuántos me tocaron? Porque los discípulos dijeron, "Ay, él dijo, ¿quién me tocó?". A veces me han preguntado, pastor, ¿por qué no salimos en YouTube o en Facebook? Bueno, es que ahí vamos a ver cuántos nos ven, pero nos conectamos por Zoom. ¿Sabes por qué? Porque aquí veo quién está conectado. Entonces veo que está Alba, mi mamá, desde Argentina. Está Alejandra Reynoso desde Riobamba. Está Ángel, que estuvo aquí, pero su esposa está en Argentina. Y entonces estoy viendo que hay algunos que deberían estar aquí porque viven aquí cerquita, pero no están en su casa. ¿El quién me da una oportunidad de una relación? Yo he orado al Señor que nadie de los que viene aquí se vaya como un número simplemente. Estos días me contaron un par de historias y me dolió el corazón, pero he batallado que nadie de los que viene aquí simplemente se vaya como una estadística. No digo que no sepamos cuántos vienen, sí, me dicen al final cuántos vienen, pero más importante que el cuántos es el quiénes. Quien esté cantando o quien esté predicando, incluso si soy yo, y pregunto cuántos, ustedes me van a decir, ¿quiénes, pastor? Porque ¿quién es más importante? El Señor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Ahora, quiero cerrar diciéndote esto. Tengo un grupo que he dirigido por muchos años. Y ese grupo, eventualmente, algunos han llegado y obviamente echaron raíces en el Señor y han crecido y ahora ellos dirigen grupo. Pero es un grupo de conexión y en esta temporada ese grupo se ha cohesionado tanto, que ya parece una secta. Dice, nadie se me va de aquí, nadie se me va de aquí. Así es, Julito, ¿cierto? Así es, Gladys, ¿no? Entonces ahí están en ese grupo algunos. Y dicen, nadie se nos va de aquí. Pero yo disfruto esa atmósfera de comunión. Es un grupo en una casa. Lloran. Porque hay batallas que a veces han sido muy dolorosas. Pero vaya que la oración de uno levanta a otro. La preocupación de uno. El a veces simplemente saber cómo estás. Mira, somos una iglesia de mesas. Somos una iglesia de mesas. Y queremos invitarte a la mesa. Si tú no estás experimentando el sentarte frente a frente y conocer a otros, hay una parte de la vida cristiana que te estás perdiendo. Estaba en un retiro de pastores muchos años atrás y estábamos en un campamento y éramos 4 pastores compartiendo la habitación. Había un venezolano, recién había llegado, entonces fuimos a la reunión, luego fuimos a la habitación y yo vi que estaba cojeando. Yo decía, oh Dios, ¿qué le pasará? Y cuando llegamos a la habitación, se saca la prótesis, casi me desmayo, porque nunca me imaginé, me explico, o sea, me tomó por sorpresa y se sacó la prótesis. Hay veces en las que somos prótesis dentro del cuerpo, parece que estamos, apoyamos, colaboramos, estamos ahí como conectados, pero al final no estamos realmente siendo parte. Ahora, la Biblia dice que cuando Cristo venga, vendrá por su iglesia. O sea, Él se va a llevar el cuerpo. ¿Y la prótesis? Dígale a su vecino, si eres parte del cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Dígale, pregúntale. Si eres parte del cuerpo, ¿no? ¿O eres prótesis nada más? Padre, quiero darte gracias en este día.